Hola, hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo este precioso conejito. Para ello vamos a estar utilizando lanitas para amigurumi, una aguja adecuada para esas lanitas, ojitos de seguridad, relleno, aguja lanera, alfileres. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a Crocheteando. Voy a estar utilizando este color beige y una aguja de 2.5 que es la adecuada para esta lanita, y voy a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos en su interior. En otros videos de aquí del canal te muestro un poco más lentamente cómo hacer el anillo mágico y cómo hacer el punto bajo, por si quieres repasarlos antes de continuar. Ahora en la siguiente fila, que sería la número 2, vamos a hacer un aumento en cada espacio. Si aún no sabes tejer, quiero contarte que tengo un curso virtual disponible para que ingreses. Te dejo el link aquí arriba. Empezamos desde cero conocimientos y hacemos proyectos bien lindos. Te dejo aquí el link arriba para que vayas y visites y veas de qué se trata. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. En la siguiente fila voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento, y repito lo mismo, 5 puntos y un aumento. De esta manera nos quedaron 14 puntos en esta fila. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada espacio en esta siguiente fila, y ya les indico cuántas filas más vamos a hacer de un punto bajo en cada espacio, es decir, cada fila de 14 puntos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 filas de un punto bajo en cada espacio. Es decir, resumiendo, en la fila 1 nos quedó el anillo mágico con los 6 puntos, luego en la fila 2 los aumentos, en la fila 3 los 5 puntos aumento, que repetimos otra vez, y nos vamos en la fila 4, 5, 6 y 7 haciendo un punto bajo en cada espacio. Ahora, ese último punto de la fila 7 vamos a dejarlo a la mitad de esta manera, y voy a traer mi nuevo color, que en este caso he elegido este azulito, y lo paso. Este es como un turquesa. Vamos a hacer un nudo doble. Esto me lo has visto hacer en todos los videos, me gusta dejarlo siempre así, bien amarraditos. Aquí ya puedo cortar el color blanco, dejando siempre hebra. Vamos a trabajar en la hebra de atrás únicamente, y vamos a hacer 4 puntos únicamente hebra trasera, 4 puntos, un aumento. Toda esta fila va en hebras traseras, 4 puntos, aumento,
y voy a terminar con 3 puntos y un aumento. ¿Le pueden bajar un poquito? Y quedamos con 17 puntos. Ahora en la siguiente fila voy a hacer, vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Entonces seguimos con nuestros 17 puntos. Y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio por 1, 2, 3 y 4 filas. Entonces tenemos en total 5 en este color turquesa, pero 4 son de un punto bajo en cada espacio. Ahora en la siguiente fila vamos a iniciar haciendo un aumento, así. Iniciamos con 1 y en los siguientes vamos a hacer un punto bajo en cada espacio hasta llegar al final. Listo, aquí terminamos esta fila y simplemente voy a hacerle una cadeneta y dejo muy poquito hilo, sacamos y ajustamos. Ok, entonces vamos a hacer otra igualita a esta, pero antes de hacerla voy a hacer la decoración de aquí. Para eso voy a tomar la patica así, con la aguja voy a ir hacia la parte blanca, voy a traer hilo y lo paso en esta primera cadeneta. Voy a hacer, en este primer espacio, perdón, voy a hacer una cadeneta y un punto bajo. Y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada espacio. Y voy a terminar aquí donde hice mi primer punto haciendo un punto deslizado y corto. Vamos a bajar estos puntitos
así. Voy a pasar la aguja por en medio de ese primer punto, hago un nudito y lo escondo en el interior de la patica, así. Entonces simplemente estos hilitos van para adentro, te fijas que el nudo quede también adentro. Entonces estos nuditos, estos hilos van para adentro y te fijas que el nudo entre. Así. Listo, vamos a hacer la otra patica, igual a esta. Listo, entonces aquí ya tengo mi segunda patica, aquí está la primera. Y antes de continuar voy a hacer 2 cadenetas, así. Y voy a marcar esta primera cadeneta, solamente la primera que hice. Si tienes otro marcador a la mano, marca la segunda cadeneta, te va a servir. Y aquí en la patica vamos a entrar en el primer punto disponible, primer espacio. Aquí terminé la fila, ¿verdad? La última, vamos a entrar aquí y voy a hacer un punto bajo. Este punto bajo que acabé de hacer lo voy a marcar y va a ser mi primer punto de aquí en adelante. Entonces tenemos marcadas aquí una cadeneta, si quieres marca las dos, y este primer punto bajo que acabé de hacer. Vamos a irnos haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Y aquí vamos a hacer 8 puntos bajos, seguido de un aumento. Y continúo con puntos bajos. Nueve puntos bajos, y donde hicimos las cadenetas vamos a entrar y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Entonces este es el espacio de mi primera cadeneta, entro allí a hacer un punto bajo y en el siguiente espacio, que es el que había marcado, el otro punto bajo. Entro, vemos que este ya estaba tejido, que fue el último de la fila anterior. Tengo que entrar aquí en el primer espacio de esta fila y voy a hacer otros 8 puntos. Ocho, 9. Voy a hacer 9 puntos. 9, ya que los hice el aumento.
y ahora sí 8. Siete, 8, llego aquí donde tenía marcado, voy a hacer, o sea, una cadeneta, voy a hacer un punto bajo y en la otra cadeneta el otro punto bajo. Y esto fue toda la unión de las paticas. Y en total me han quedado 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada espacio desde donde tenía el marcador de punto y te vas a verificar que efectivamente hagas 42 puntos, es decir, un punto bajo en cada espacio. Entonces vamos a hacer, esta sería la primera, vamos a hacer un total de 3 filas. Entonces esta es la primera de 3 filas de un punto bajo en cada espacio. Y aquí hice otras 3 filas más. Entonces a las anteriores que les había dicho, vamos a hacer 3 filas más. Eso quiere decir que si contamos las filas de este color, desde que empezamos, vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 filas. Aquí me falta hacerle esta partecita de acá para que me quede igual y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerle una disminución a este lado y una disminución a este otro lado porque ya hemos crecido suficiente, así que vamos a trabajar solo haciéndole 2 disminuciones. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos, una disminución, seguimos trabajando todo este frente y al llegar aquí, si quieres puedes poner un marcador de punto para no olvidarlo, le haces otra disminución. Entonces solo 2 disminuciones en esta fila, el resto va con un punto bajo en cada espacio. Vamos a ver cómo se hacen las disminuciones en caso que no las sepas hacer. Entonces, vamos a tomar la hebra delantera del primer punto a disminuir, hebra delantera del segundo punto a disminuir. Entonces tenemos 3 hebritas en el gancho. Tomo hebra, paso por estas 2 delanteras, tomo hebra y cierro. Esta sería una disminución. Y voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta llegar a donde puse el marcador que me marca la disminución. Ahora vamos a cambiar a color gris, que va a ser el saquito. Vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Ya podemos cortar este color y continuamos solamente con el gris. Ahora
Ahora en esta siguiente fila vamos a hacer 11 puntos bajos, una disminución y eso lo vamos a repetir otra vez, 11 disminución y terminamos con 11 puntos disminución. Es decir, en la misma fila lo vamos a hacer 3 veces. En la siguiente fila vamos a hacer con 10 puntos, entonces 10 disminución, 10 disminución, 10 disminución, en la siguiente 9 puntos disminución, 9 disminución, toda la fila, o sea 3 veces, estamos haciendo esta secuencia solo 3 veces, hasta llegar a la siguiente que va a ser de 8 puntos disminución las 3 veces en la misma fila. Así que nos vemos luego de haber hecho estas 11, 10, 9 y 8 puntos disminución. Y ahora el siguiente vamos a hacerlo de 8 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces pero en esta misma fila. 5, 6, 7, 8 y la disminución. Vamos a hacer así toda esta fila. Y antes de seguir cerrando ya es momento de rellenar las piernas, ir subiendo, vamos a rellenar. Y ahora vamos a hacer 2 filas de un punto bajo en cada espacio y a terminar de rellenar nos va quedando así. Y un total de 24 puntos. En la siguiente fila vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución y es lo que vamos a repetir toda la fila. 2 puntos y su disminución. Toda la fila vamos a estar haciéndolo. Y al final tenemos 18 puntos, no, todavía no. Y al final tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto y una disminución y al final vamos a tener 12 puntos. Toda la fila un punto y una disminución. Aquí ya tenemos que terminar de rellenar y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio como última fila del cuerpo. Entonces rellenamos y una fila de un punto bajo en cada espacio. Bueno, aquí ya he avanzado en la cabecita, te voy a dejar el patrón por aquí escrito. Es muy sencillo, igual iniciamos con anillo mágico de 6 puntos y vamos haciendo solo aumentos, un punto, un aumento, 2, 3, 4, 5 hasta la fila de 6 puntos aumento. Luego vamos a hacer un punto bajo en cada espacio,
luego seguimos creciendo un poquito más aquí para darle la forma de los cacheticos y empezamos a devolvernos. Si no estoy mal, llegamos a 9 puntos aumento y luego ya nos devolvemos. Fíjate aquí en las instrucciones. Y para los ojitos vamos a estar entrando en la fila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entre la fila 18 y 19 y he dejado 10 puntos visibles, o sea, perdón, 10 puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Y 10 puntos entre ellos, 10 puntos de separación. Vamos a ponerle seguros. Yo siempre trabajo con seguros, no me gusta con pegante. Y voy a rellenar esta cabecita. Aquí ya he terminado de rellenar y cerré y está quedando así. Ahora acá estoy haciendo cadenetas, tengo 26 cadenetas, no tan apretadas, sino más bien suelticas, con la misma aguja de crochet, pero más bien suelticas. Tengo 26 y ahora vamos a hacer puntos medios altos. Ok, entonces ahora para continuar vamos a hacer 32 cadenetas. Mira que no están muy apretadas, más bien suelticas. Y voy a entrar en la tercera cadeneta a partir del gancho y voy a hacer puntos medios altos. Tomo hebra, entro, traigo, me quedan 3 hebras en el gancho, tomo hebra y saco por todas. Y estos puntos medios altos vas a hacerlos suelticos, que no te vayan a quedar apretados, porque es el cuello, ¿verdad? Es como el cuello de ese saquito, así que apretado no te va a quedar muy bonito. Los haces que te queden suelticos. Si es necesario, si tú tejes muy apretado, mejor cambia de aguja por un número mayor. Como estamos usando 2.5, yo usaría una de 3.5 para hacerle la bufanda si es que tejes apretado. Aquí ya estoy terminando con mi último punto medio alto. Quedó de esta manera. Voy a hacer una cadeneta y voy a cortar. No es necesario dejar mucho. Con esto está bien. Y aseguro. Entonces nos ha quedado de esta manera. Para los brazos vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Luego cerramos el anillo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cierro el anillo y vamos a hacer un aumento en cada espacio, es decir que nos van a quedar 12 puntos.
Entonces aquí para los bracitos vamos a estar haciendo un anillo mágico de 6 puntos y luego aumentos, un aumento en cada espacio para tener 12 puntos. Luego vamos a hacer 3 filas en color beige de un punto bajo en cada espacio y nos pasamos al gris, en donde vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10 y 11 filas de un punto bajo en cada espacio. Entonces mira que los aumentos solamente fueron aquí en la punta y el resto se va recto con un punto en cada espacio. Aquí donde ya he terminado voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. No me olvido de rellenar, pero rellenar solamente hasta la mitad puede ser. Rellenas bien, que te quede parejito, digamos como hasta aquí más o menos. Y luego de aquí para arriba va a ser muy suave el relleno. Entonces ahora que lo tengo así, voy a hacer esto que estoy haciendo ahora, que es dividiendo por la mitad, así doblándolo. Y nos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada espacio, atravesando de lado a lado. 2, 3, 4 y 5 puntos. Con 5 puntos y mira cómo ya quedó cerrado el bracito. Vamos a cortar dejando más o menos algún espacio para unir al cuerpo, una cadeneta y corto. Entonces vamos a hacer el otro bracito. Una vez hechos los dos bracitos, vamos a estar uniendo. Vamos a dejar libres estas dos últimas filas y voy a unir sobre la tercera fila. Entonces necesitamos la aguja lanera. Vamos a ver que el cambio de color nos quede hacia la parte de adentro. Y ahora sí, vamos a hacer esta unión. A mí siempre me gusta hacer un puntico de unión en la parte de adentro porque no me gusta que los brazos queden tan flojos. Entonces le hago un puntico de unión. Aquí estoy 1 y 2 filas por debajo de donde estaba haciendo la costura. Jalamos y entonces eso ya me permite que el bracito quede con mucha más firmeza que antes.
Como siempre, un nudito y ese nudito va para adentro. Así. Entonces ahora vamos a hacer la unión del otro bracito para pasar ya a decorar la carita. Ahora vamos a bordar la naricita. Para eso voy a utilizar este color como palo de rosa. No necesito mucho, por ahí esto. Aguja lanera. Y la naricita vamos a hacerla aquí en esta mitad. Entonces va a ser desde aquí, entonces este es el final de los ojitos. Es la misma línea, pero estamos ubicados en el centro. Así que voy a entrar y salir por este centro. Ahora voy a entrar por esta fila, o sea, diagonal, es el primer espacio, y voy a salir por el siguiente 1, 2, 3 puntos hacia el otro lado. Voy a entrar y voy a estar rellenando esta naricita, conservando estos espacios. En algunos momentos vamos a intentar salir también por entre los puntos para poder rellenar esos espacios en blanco. Ya para la última puntada simplemente hacemos un nudito más o menos a esta distancia, entro y salgo por debajo, nudito va para adentro, exacto, y aquí voy a ajustar para que este último punto no se vea tan apretado, eso, así. Ahora vamos a tomar un hilo de color café. Yo estoy utilizando, por ejemplo, una lanita que tenía de color café y simplemente le saqué una de las hebras interiores porque este hilito va a ser delgado. Igual hacemos un nudito a un extremo, enhebramos la aguja y voy a salir, perdón, en este extremo de la nariz. Voy a entrar por el otro lado y voy a salir por el extremo de abajo.
así. Antes de terminar voy a tomarlo y bajamos. Estas hebritas quedan al borde, así. Y voy a bajar 1, 2, 3 y 4 filas. Voy a volver a subir para salir aquí. No me quedó derecho, entonces necesito encontrar otro punto donde la hebrita me quede derecha. Entonces así sería aquí abajo. Ya. Ahora voy a bajar 1, 2 y 3 filas, revisamos que quede derechito y vuelvo a salir en donde estaba, así. Voy a volver a bajar y antes de entrar voy a hacer el nudito para que quede asegurado este hilo adentro del conejito. Bueno, pero no puedo olvidar las cejas. Entonces me voy a subir aquí, está terminando el ojito. 1, 2, 3, 4. Estoy en esta fila, salgo por aquí, este lo voy a hacer con hilo doble, aprovechando que ya me quedó así, y voy a entrar en 1 y 2, pero en la fila de arriba. 1, 2 y aquí, más o menos donde está terminando el ojo, y hacemos lo mismo al otro lado. Que los dos hilitos nos queden igual de templados, y 1, 2, entro. Antes de entrar vamos a hacer un nudito para asegurar este hilo. Antes de entrar voy a hacer un nudito para asegurar este hilo. Así. Queda súper bonito. Importante que se vean las dos lineecitas cafés. Ahora voy a tomar un poquito de hilo de color negro para decorarle los ojitos. Voy a entrar por el borde de la mitad del ojito y vuelvo a entrar. Voy a cambiar de aguja, necesito una aguja que tenga un poco más de filo. Como estaba usando aguja punta Roma, me es difícil hacer los ojitos, prefiero con una aguja que tenga punta de verdad. Entonces ahora sí voy a entrar más o menos por este ladito del ojo y salgo por el mismo sitio del otro ojito, así. Un nudito y entramos otra vez por el centro del ojito.
Ahora sí, vamos a ponerle las orejitas. Ah, bueno, no. Así nos está quedando, y así nos está quedando el conejito, súper bello. Podemos ponerle un poquito de rubor en las mejillas. Ahora lo que vamos a hacer son las orejitas. Vamos a pasar a las orejitas. Entonces las orejitas son muy sencillas. Vamos a necesitar el mismo color del cuerpo, o sea, el color beige. Y vamos a iniciar con un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y vamos a hacer un punto bajo y un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento en esta fila. Al final vamos a tener 9 puntos. En la siguiente fila vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, y repetimos eso 2 veces más en la misma fila. Vamos a terminar con 12 puntos. En la siguiente fila vamos a hacer un punto bajo en cada espacio, entonces seguimos con 12 puntos. Siguiente fila, 3 puntos bajos y un aumento que vamos a repetir otras 2 veces en la misma fila. Al final vamos a tener 15 puntos. Siguiente fila de un punto bajo en cada espacio, 15 puntos. Siguiente fila, 4 puntos bajos y un aumento,
y esto lo repetimos 2 veces más en la misma fila. Al final vamos a tener 18 puntos. Ahora vamos a hacer 6 filas de un punto bajo en cada espacio. En este momento terminamos la fila 7. Vamos a hacer de la fila 8 a la 13, 6 filas, un punto bajo en cada espacio. Y así voy después de estas 6 filas. Ahora la siguiente fila va a ser de 4 puntos y una disminución, y esto lo voy a repetir otras 2 veces, 4 puntos disminución en la misma fila. Así que tendríamos 15 puntos. Y una vez terminada esta fila, la siguiente la vamos a hacer de 3 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos nuevamente 2 veces en la misma fila y nos van a quedar 12 puntos bajos. Al terminar hacemos un punto deslizado y ya podemos cortar dejando hebrita para unir a la cabeza. De esta manera tenemos nuestras 2 orejitas. Ahora vamos a ponerlas. Uy, qué lindo que está quedando, ¿cierto? Está quedando súper hermoso este conejito. Antes de unirlas, voy a ponerle un poquito de color rosadito. Estos son sombras de ojos. Así. Y ahora ya voy a poner las orejitas. Voy a ponerlas primero con alfileres, ya les digo en qué parte quedaron. Entonces del centro está 1, 2 y 3 puntos.
con una pequeña curvita, así. Listo, entonces ya que tengo mi primera orejita ubicada, voy a empezar a hacer la unión. Un nudito y va para adentro. Y listo, así nos ha quedado la primera orejita. Entonces ahora te invito también a poner primero con alfileres la orejita, que tú veas que te queda proporcional, teniendo en cuenta el centro, ¿verdad?, de la cabecita, que te queda proporcional. Ubica los alfileres y a tejerla. Ubicas los alfileres y ya es unirla cosiendo. Ahora vamos a unir el cuerpito a la cabeza. Entonces, de la misma manera como unimos las orejitas, aquí que es importante que, si es posible, pongas alfileres, muchos alfileres que te ayuden
a fijar la posición de la cabecita para que mientras estés tejiendo no se te esté yendo para un lado. Entonces que los alfileres te ayuden. Eso es lo importante. Así que pues fija bien tus alfileres si tienes. Digamos que ese sí es un implemento indispensable cuando estás haciendo amigurumi. Tener unos alfileres. Y unos alfileres que sean buenos, que no sean estorbosos. Entonces, vamos a ver con los alfileres. Y ya empezamos a hacer la unión. Aquí yo me ayudo mucho de mi cuerpo, pasando un punto por debajo de la cabeza y vengo a traer un punto en el cuerpo, un punto en la cabeza, así, un punto en el cuerpo. Yo siempre entro 2 veces por cada punto. Por ejemplo, por aquí ya había salido, así que por ahí vuelvo a entrar para pasar al siguiente punto. Eso te deja una costura mucho más bonita. Por aquí ya había subido, así que igual vuelvo y entro para pasar al otro punto. De vez en cuando vas revisando la dirección que está tomando la cabecita o si va todo bien. Antes de terminar de cerrar, vamos a rellenar el cuello para darle mayor estabilidad a la cabeza. También va relleno hacia arriba, va relleno hacia abajo y también hacia arriba, porque queremos que la parte del cuello o de la unión de la cabecita con el cuerpo quede firme. Una vez ya tenemos bastante relleno allí, ya vamos a terminar de cerrar. Si ves que la cabecita de tu conejito está muy endeble, como que no tiene suficiente fuerza, puedes volverle a hacer otra costura, pero esta vez pues te irías por la fila de la cabeza más hacia arriba, es decir, cogiendo puntos superiores.
Y así está quedando nuestro conejito. Me falta hacer el borde de esta pierna, pero así va quedando, miren qué bello. Ahora sí vamos a utilizar este bordecito que habíamos hecho para el cuellito, para que parezca como un cuello tortuga. Miren cómo se ve lindo. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es con la aguja lanera cerrar este tejido. Entonces hacer una costura. Y aquí con el punto superior vamos a unir así. Vemos que aquí no tiene mucha ciencia. Si quieres puedes dejarle esto adentro del cuello para que no se vaya a correr, o lo puedes dejar sueltico. Vamos a ver, yo creo que lo voy a dejar como hacia adentro, así, para que entren los nudos que le acabo de hacer, así, y queda de esta manera. Él va aquí en la parte de arriba tapando el cuellito. Miren qué belleza, díganme si no está quedando súper lindo. Voy a terminarle esta parte. Vamos a ponerle también un poquito. Vamos a ponerle un poquito de rosita aquí en sus mejillas. Recuerda siempre usar un pincel limpio. Ojalá tengas un pincel únicamente, un pincel exclusivo para tus amigurumis. Bueno, perdí el video donde les estaba mostrando cómo hacer el bordecito, pero simplemente ingresan a la hebra delantera que hay abajo en el pie y vamos a insertar el hilo ahí y hacer puntos deslizados, y de esa manera nos queda todo el borde del piecito. Así que así ha quedado nuestro conejito, súper bello, súper tierno. Díganme si no, cuéntenme cómo les pareció. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.